Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito de telenovelas turcas, el lugar donde analizamos, diseccionamos y fangirleamos sobre nuestras parejas favoritas. CEU Superíndice 3 Moes tu DN? Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble, lleno de cafú copyright turco y por supuesto, muchos dramas emocionantes. Hoy vamos a hablar de un momento que nos robó Superíndice 3 el aliento, un momento que hizo que nuestros corazones palpitaran a 1000 por hora, un momento que bueno, ya saben, nos hizo sipear a Ande y Kerem a un de ese fuerte. Estamos hablando de ese dúo en que Ande se vio en peligro, Kerem la rescató Superíndice 3 como todo un copyright roe y, lo ese importante, terminaron compartiendo una noche juntos. Prepu, rense para el drama, la tensión Superíndice 3N y el romance porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en este capítulo inolvidable. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y estar al tanto de todas nuestras teorías, análisis y por supuesto, mucho fangirleo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido que amamos compartir con ustedes. Ahora con eso dicho, vamos al vídeo. Recordemos el contexto. La tensión Superíndice 3N entre Ande y Kerem era palpable, como una cuerda de violín a punto de romperse. Estaban en esa etapa del no puedo vivir contigo, pero tampoco puedo vivir sin ti, una danza constante de acercamiento y alejamiento. Cada interacción Superíndice 3N era una bomba de tiempo, llena de miradas intensas que quemaban que el sol de Estambul, roces accidentales que encendían fuegos artificiales internos y conversaciones cargadas de significados ocultos, como jeroglíficos del corazón Superíndice 3N. Ambos sabían que sentían algo muy fuerte el uno por el otro, algo que trascendió a la mera atracción Superíndice 3N física. Era una conexión Superíndice 3N a nivel del alma, una resonancia que vibraba en cada CEU copyright lula de su ser. Pero las circunstancias, el trabajo con sus intrincadas redes de competencia y celos, las inseguridades personales que se levantaban como murallas inexpugnables, todo conspiraba para mantenerlos separados, para alimentar esa tortuosa distancia que los consumía por dentro. Digamos que era la tormenta perfecta para un drama explosivo, un CEU Superíndice 3 tel de emociones listo para estallar al menor contacto. Y entonces, llegó Superíndice 3 la noche. No una noche cualquiera, sino una noche más menos ida de misterio y peligro, una noche que cambiará el rumbo de sus vidas para siempre. Ande, en un arrebato de valentua que rayaba en la imprudencia, decide investigar por su cuenta algo que amenazaba la empresa. No se trataba solo de proteger las ganancias, sino de resguardar el legado familiar, el esfuerzo de generaciones y sobre todo, a las personas que se querua, a quienes consideraba su verdadera familia. Este acto no era solo valentua, era puro amor disfrazado de determinación Superíndice 3N. No voy a entrar en los detalles específicos de la trama porque cada telenovela tiene su propio giro, su propia receta secreta para mantenernos al borde del asiento. Pero imaginen una situación Superíndice 3N peligrosa, llena de sombras que se alargan como fantasmas del pasado, secretos susurrados que revelan conspiraciones oscuras y por supuesto villanos con muy malas intenciones, cuyas sonrisas cúnicas nos hacen temblar hasta los huesos. En este mundo turbio Ande se movía como una detective amateur, guiada por su instinto y su inquebrantable sentido de la justicia. Ande, confiando en su intuición Superíndice 3N y en su determinación Superíndice 3N, se adentra en la boca del lobo. Se sentúa como una exploradora aventurándose en territorio desconocido, con la adrenalina bombeando en sus venas y el corazón Superíndice 3N latiendo al ritmo de un tambor de guerra. Pero como era de esperarse en el universo de las telenovelas, las cosas no salen como ella esperaba. La trampa se cierra a su alrededor, y de repente se encuentra rodeada, acorralada y en una situación Superíndice 3N realmente comprometida. El peligro la envuelve como una serpiente constrictora, y el miedo se apodera de ella, un frío paralizante que amenaza con consumirla por completo. Sin embargo, a pesar del pánico que intenta paralizarla, Ande lucha por mantener la compostura, respirando hondo y aferrándose a la esperanza de que todo saldrá bien. Y justo cuando parece que todo está perdido, cuando la oscuridad amenaza con engullirla por completo, aparece Kerem. Como un caballero de brillante armadura, irrumpe en la escena para salvar el dúo. No es solo un rescate físico, es un salvamento emocional.
La forma en que la encuentra, la angustia palpable en sus ojos al verla en peligro, la determinación superíndice 3n inquebrantable en su voz al enfrentarse a los villanos simplemente, u con diéresis copyright pico. Es el club, momento de telenovela que nos hace suspirar y gritarle a la pantalla bu copyright sense ya. Kerem no duda ni un segundo en arriesgar su propia vida para proteger a Ande. Su amor es su escudo, su valentua su espada. Pelea con todas sus fuerzas, utilizando su ingenio y su habilidad para sacar a Ande de esa situación superíndice 3n, demostrando que no solo es un hombre guapo, sino también copyright n1 copyright roe en toda regla. La escena de rescate es intensa, un torbellino de acción superíndice 3n y de momentos en los que contuvimos la respiración superíndice 3n hasta ponernos moradas. Cada golpe, cada movimiento, cada mirada entre Ande y Kerem es cargada de significado. Pero lo muy importante es la conexión superíndice 3n que se establece entre ellos durante este momento de crisis. Sus miradas se cruzan en medio del caos, sus manos se rozan en un contacto fugaz, y en ese instante, todo el mundo parece desaparecer. Solo existen ellos dos, unidos por el peligro compartido, por la adrenalina que corre por sus venas y, sobre todo, por el amor profundo y sincero que sienten el uno por el otro. Es un amor que ha sido reprimido, negado, pero que ahora, en medio de la adversidad, florece con una fuerza imparable. Finalmente, después copyright ese de una larga y angustiosa pelea que se siente como una eternidad, Kerem logra sacar a Ande del peligro. Pero ambos estuvieron exhaustos, física y emocionalmente agotados, heridos tanto por los golpes como por el trauma de lo que acaba de suceder. Necesitan un lugar seguro donde puedan descansar, curar sus heridas y recuperarse del shock. Y aquí es donde la historia da un giro a un mundo interesante, donde el destino decide intervenir para poner a prueba su amor. Debido a las circunstancias, Ande y Kerem se ven obligados a pasar la noche juntos en una cabao más menos alejada de la ciudad. Imaginen la escena, una cabao más menos acogedora con paredes de madera, una chimenea crepitando con un fuego lido y reconfortante, el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra el tejado, creando una melodía relajante y Ande y Kerem, solos lidiando con las secuelas del peligro y con la creciente tensión superíndice 3n que palpita en el aire como un trueno silencioso. La noche que pasan juntos es una montaña más menos rusa de emociones, una mezcla vertiginosa de miedo, alivio, gratitud y deseo. Primero es el alivio inmenso de estar a salvo, de haber escapado de las garras del peligro. Luego viene el agradecimiento mutuo por haberse salvado la vida el uno al otro, un reconocimiento profundo del valor que tienen en la vida del otro. Pero después copyright ese, surge el torrente de emociones reprimidas que ambos han estado intentando ignorar durante tanto tiempo, el miedo a ser vulnerables, la angustia de haber estado tan cerca de perderlo todo, la vulnerabilidad que los hace sentirse expuestos y a la vez increíblemente cercanos. Y por supuesto, la atracción superíndice 3n innegable que sienten el uno por el otro, esa fuerza magnu copyrightica que los atrae irresistiblemente, a pesar de todos los obstáculos. Comparten una cena sencilla, preparada con los pocos ingredientes que encuentran en la cabao más menos a. Se cuentan historias de su infancia, revelando detalles de su pasado que nunca antes habían compartido. Se ruen de anu copyright totas divertidas, olvidando por un momento el peligro que acecha en el exterior. Y lo muy importante se abren el uno al otro de una manera que nunca antes lo habían hecho, despojándose de sus caras y mostrando su verdadero yo. Ande le cuenta a Kerem sus miedos profundos, sus inseguridades que la atormentan en la oscuridad y sus más menos preciados, esos anhelos que guarda en lo profundo de su corazón superíndice 3n. Kerem a su vez le revela a Ande sus propias vulnerabilidades, sus secretos profundos que nunca antes había confiado a nadie y el amor inmenso y sincero que siente por ella, un amor que ha estado ocultando por temor al rechazo. La tensión superíndice 3n sexual es palpable, como una electricidad estútica que recorre el aire. Cada mirada que se cruzan, cada roce accidental, cada palabra susurrada es cargada de deseo. El silencio se vuelve ensordecedor, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el latido acelerado de sus corazones. Ambos saben que es N a punto de cruzar una lunea, que es N al borde de un abismo de pasión superíndice 3n. Pero ninguno de los dos puede resistirse a la fuerza que los atrae. La necesidad de estar cerca del otro es demasiado fuerte, demasiado irresistible. Y entonces sucede.
No voy a entrar en detalles explícitos, pero digamos que la noche termina con Ande y Kerem compartiendo una cama y finalmente, cediendo a la pasión superíndice 3N que los consume. Es un momento íntimo, hermoso y profundamente significativo para ambos. No es solo sexo, es una conexión superíndice 3N a nivel del alma, una fusión superíndice 3N de cuerpos y espíritus que los transforma por completo. A la más menos ana siguiente se despiertan juntos, abrazados, con una sensación superíndice 3N de paz y de plenitud que nunca antes habían experimentado. El sol se filtra tímidamente por las ventanas, iluminando sus rostros con una luz dorada. Pero la felicidad es efímera, como una burbuja de jabú superíndice 3N que se desvanece al instante. La realidad los golpea de lleno cuando recuerdan todo lo que es en juego, el trabajo, las responsabilidades, las expectativas de los DMUDS. La pregunta que se hacen es, ¿copyright va a pasar ahora? ¿Pueden realmente estar juntos, a pesar de todos los obstáculos que se interponen en su camino? ¿O su amor es destinado a ser un secreto, un recuerdo fugaz de una noche mágica que nunca podrán repetir? Esa noche en la que más menos cambia todo para Ande y Kerem. Los obliga a enfrentarse a sus sentimientos profundos, a tomar decisiones difíciles que pueden cambiar el rumbo de sus vidas y a luchar por lo que realmente quieren, aunque eso signifique desafiar al mundo entero. Es un punto de inflexión superíndice 3N crucial en su historia, un momento que los define como pareja y que los lleva por un camino lleno de drama, romance y, por supuesto, mucho sufrimiento. Porque, seamos honestas, copyright será una telenovela sin un buen drama. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Copyright viaje. Repasemos rápidamente lo que hemos cubierto hoy. Vimos CEU superíndice 3 Moande se metió superíndice 3 en problemas al intentar proteger a sus seres queridos. CEU superíndice 3 Mo Kerem la rescatu superíndice 3 como un verdadero copyright ROE, demostrando su amor incondicional. Y CEU superíndice 3 Mo terminaron compartiendo una noche llena de pasión superíndice 3N y emociones en una cabao más menos alejada de la ciudad, un lugar donde pudieron ser vulnerables y sinceros el uno con el otro. Analizamos la tensión superíndice 3N constante entre ellos, la importancia de ese momento en su relación superíndice 3N y las consecuencias que tuvo en su futuro, un futuro que ahora se vislumbra incierto pero lleno de posibilidades. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta sumergirme en estas historias apasionantes y compartirlas con ustedes, mi comunidad de fanáticas de las telenovelas turcas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por ver el vídeo y por formar parte de este espacio donde podemos fangirlear libremente. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright les pareció superíndice 3 esa noche entre Ande y Kerem? ¿Creen que fue un momento clave en su relación superíndice 3N, un catalizador que los obligó superíndice 3 a enfrentar sus sentimientos? ¿O creen que fue un error que complicó superíndice 3 a UNMUNDS las cosas, aún más menos adiendo una capa MUNDS de drama a su ya complicada historia? Du copyright gemme sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. También copyright NCU copyright MCU, les son sus momentos favoritos de Ande y Kerem. ¿Hay alguna escena en particular que les haya robado el corazón superíndice 3N, que las haya hecho suspirar o llorar de emoción superíndice 3N? Y finalmente, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos fanáticos de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que amamos y que esperamos que ustedes también copyright N disfruten. Recuerden que AQ siempre encontrar un espacio seguro para fangirlear, teorizar y compartir su pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas. A su que no sean tumidos, comenten, compartan y hagamos crecer esta comunidad juntos. Gracias de nuevo por estar AQ. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día lleno de amor, cafú copyright turco y dramas emocionantes. Hasta la superíndice 3 hermosuras.